Amados hermanos, en nombre del Señor Jesús, vamos a dar inicio una vez más a nuestro ciclo de estudios sobre la epístola de Pablo a los romanos. Y naturalmente vamos a alabar una vez más el nombre de nuestro Dios. Y esta vez lo haremos con el himno 645. Él viene pronto a reinar. Esa es nuestra esperanza. 645. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, de corazón invocamos tu nombre para rogarte que tomes tú, Señor, el total control de este estudio y seas tú quien dirijas nuestro análisis de la epístola a los romanos de tal manera que tu verdad, el mensaje del cielo, pueda ser perfectamente entendido por cada uno de los que participamos de este estudio. Bendice a toda la iglesia, a todos los que se unen en este momento para atender a tu palabra. Inspíranos desde el cielo para recibir más profundamente tus verdades salvadoras y que podamos vivir a la luz de estas revelaciones para estar un día en la eternidad contigo. Bendice pues el estudio, bendice a tu iglesia, guarda a tu pueblo, Señor, de las enfermedades, de los achaques, de la amenaza de este virus que está por todos lados. Tu poder del cielo nos proteja a todos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, mis queridos hermanos. Es un gozo de nuevo estar aquí para continuar en este recorrido por cada versículo de la epístola a los romanos. Ayer nos detuvimos a analizar en profundidad el versículo 12 porque es necesario tener una clara visión, un pleno entendimiento de lo que significa ese versículo. Bien, hoy vamos a continuar en el versículo siguiente, el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pablo enuncia una vez más verdades universales que a su vez proyectan
una verdad objetiva sobre un punto en particular. Lo que el apóstol plantea es, donde no hay ley, no hay nadie que pueda ser señalado como culpable de pecado, porque al no haber una ley, no existe transgresión. Y si no hay transgresión, entonces no hay responsabilidad o culpa por un acto cualquiera que sea. Los actos que realizamos tienen un carácter moral en base a lo que determina la ley de Dios. Lo que significa es que toda acción que nosotros hacemos será calificada como buena o mala a la luz de la ley de Dios. Pero si no existiese ley, entonces las obras no poseen valor moral. El valor moral de las obras es fundamentalmente a causa de la ley. Porque el robo, la mentira, son calificados como pecado, como delito, porque hay una ley que lo prohíbe. De no existir tal prohibición, esa misma acción no tiene ninguna connotación inmoral. Podemos citar un ejemplo cualquiera. Siempre cito la ley del tránsito. Si no hay un semáforo, podemos pasar y no hay ningún delito al pasar una calle donde no hay un semáforo, donde no hay un stop. La responsabilidad moral se establece a partir del momento en que esa regulación es irrespetada, es quebrantada, porque no la cumplo. Bien, ese es el principio universal que plantea el apóstol Pablo en la segunda parte del texto. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Quiero insistir sobre esto. Toda acción posee un valor moral calificable en base a lo determinado por la ley de Dios. Si no existe ley, entonces la obra carece de valor moral y nadie puede ser señalado como responsable moral o culpable por una acción que no está estipulada como prohibida en la ley, o sencillamente no existe en una ley, o no existe la ley misma. Es lo que plantea el apóstol. Bien, pero él dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. El apóstol se aboca una vez más a recalcar, a enfatizar el hecho de que todos somos culpables. No hay justo ni aun uno en esta tierra. Tenemos que entender el entorno del apóstol. Él insiste, él mantiene una idea y la va a reforzar una y otra vez. El problema se debe a la mentalidad farisaica. Yo he cumplido la ley, soy justo, soy recto, he guardado todo, así que ¿qué necesidad tengo de un Mesías que me salve? ¿Qué necesidad tengo de un Cristo que me perdone? Si he cumplido todo, si he vivido a la altura de la ley de Dios. Y el apóstol entonces plantea algo muy interesante. La ley se dio en el Sinaí. El Sinaí marca un largo periodo desde los días de Abraham. Estamos hablando de 430 años después de Abraham. Después de Abraham. Bien, el caso es que podemos ir más atrás
desde la creación, desde el momento del pecado, mejor dicho, hasta la ley. En ese periodo no había una ley escrita. Y el apóstol dice, pero había pecado. La ley no se había dado. La ley no había sido proclamada y sin embargo había pecado. Eso significa que aun cuando no exista una ley escrita, las acciones que realizamos nos hacen responsables ante Dios. Lo que significa que el gentil que no tiene ley, el hecho de no tener ley porque no la conoce, no lo hace menos culpable. Y el pueblo que vivió antes de la proclamación de la ley en el Sinaí es igualmente culpable. De modo que el hombre, sea por la ley o sin la ley, es igualmente culpable ante Dios. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Esa es la situación. Todos hemos pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Continúa la línea de pensamiento. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, desde Adán hasta la dádiva de la ley en el monte Sinaí. Y Pablo aquí apela a la muerte como la evidencia del pecado. El hecho concreto de existir el pecado demuestra, quiero decir, de existir la muerte, demuestra que el pecado existe. Nadie puede decir, yo no he pecado nunca en mi vida, he cumplido desde mi nacimiento la ley de Dios, porque muere. Y si existe la muerte, y el apóstol apela a ese recurso, es la evidencia inequívoca de la existencia del pecado. Como estudiamos anoche, el pecado nos priva del árbol de la vida y ello, por supuesto, acarrea muerte. Si no existiese el pecado como tal, entonces podríamos comer del árbol de la vida. No habría una razón para no comer del árbol de la vida si no existiese el pecado. Pero el hecho de existir la muerte comprueba que estamos privados del árbol de la vida a causa del pecado. Es lo que el apóstol plantea. Por tanto, el pecado se demuestra, aunque no existía la ley antes del Sinaí de manera escrita, se demuestra su existencia por la existencia de la muerte. Y lo que estudiamos ya, si había pecado, era porque había ley, aunque no de manera escrita, pero como quiera que sea, había una ley. Si no hubiese existido ley, no habría habido responsabilidad moral. Y la muerte es la evidencia de ese problema. Vamos a colocarlo en orden. Existe un hecho categórico e ineludible: la muerte. Es una realidad innegable. La muerte viene a consecuencia del pecado, porque el pecado nos priva de la fuente de vida. Entonces, si existe muerte es porque existe el pecado. ¿Quién puede decir entonces yo no he pecado? Si tú no has pecado, entonces podrías comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Pero nadie, absolutamente nadie, puede apelar a ese recurso. Todos morimos. Es lo que el apóstol plantea. La existencia de la muerte como un hecho innegable confirma la existencia del pecado, y esta realidad hace concreto, definido, no
hay nadie. Ningún judío vive eternamente. Ningún fariseo vive eternamente. Ningún ser humano vive eternamente. Por lo tanto, no hay justo ni aun uno. Ni gentil, ni judío. Ello nos lleva a lo que se plantea en los primeros capítulos. Todos, judíos y gentiles, estamos urgidos de la asistencia, de la salvación, de la justificación que únicamente Cristo provee. Es la realidad. No podemos, bajo ningún concepto, escapar de esto. Bien, pero alguien podría decir, bueno, ¿y si yo me arrepiento? Pero tenemos el problema que a causa del pecado de Adán, lo estudiamos bien claro anoche, hemos heredado esa disposición a ser autónomos, independientes, soberanos, para vivir por nosotros mismos, que es la raíz del problema humano, del distanciamiento de Dios. Y ese problema, aunque nacemos de nuevo, aunque cambiamos, mientras exista este mundo, no estamos exentos de volver a caer. Y aquí llegó a un punto sumamente delicado. Cuidado con esto. El espíritu de profecía nos dice, mientras exista el mundo, mientras Satanás exista, no podemos decir, soy libre totalmente de la influencia del pecado, es decir, soy salvo, ya no puedo pecar, ya vivo una vida santa, ya no peco. Como aquello de, quizás algunos han oído hablar de la carne santificada, una doctrina que se levantó en los días de hermana White, allá en las tempranas décadas del adventismo. Como he nacido de nuevo, como he sido transformado, entonces mi carne ha sido santificada, es limpia de toda mancha de pecado. Por lo tanto, todo mi cuerpo es santo, es limpio y es puro. Al punto llegó este fanatismo que se reunían en una congregación totalmente desnudos porque su carne era santa, a predicar la palabra de Dios totalmente desnudos porque eran santos. ¿Se imaginan ustedes semejante barbaridad? Pero a ese extremo llegó. Cuidado con eso. Lo que la palabra de Dios nos plantea, sí, es un nuevo nacimiento espiritual. La muerte del viejo hombre egoísta. Pero esa es una experiencia que debe vivirse diariamente. Cada día muero. Cada día debemos rehacer ese encuentro con Jesús. Cada día debemos revivir ese encuentro profundo, reforzar ese nuevo nacimiento, recrear esa justificación. Cada día. Recuerden, cada día, sin excepción. ¿Cuál es el problema? Recuerden, los ángeles eran perfectos, inmaculados, y sin embargo, cayeron. Y Adán y Eva eran perfectos e inmaculados en su perfección suprema, máxima, y sin embargo cayeron. Ahora, cuando nosotros, con un organismo que conserva hormonas que despiertan inclinaciones, que tenemos apetitos que son de nuestra carne y que por el nuevo nacimiento han quedado sujetos bajo el control del Espíritu Santo, pero que tenemos hambre, seguimos sintiendo hambre, sed, sueño, y el adulto tiene necesidad de otras cosas, del matrimonio, en fin, de estas cosas. Bien, eso está aquí, pero bajo el control del Espíritu Santo, entonces
Cuando ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Dio su vida por mí. Ahora Él tiene el control de todos esos apetitos y no son un problema. No me dominan, no me controlan. Pero si me separo de Cristo, si me desconecto de Cristo, entonces esos apetitos ejercen su influencia y al desconectarme de Cristo voy hundiéndome lentamente, gradualmente, hasta que me encuentro en el terreno del egoísmo otra vez. Es decir, donde mis pasiones toman el control y ya mi voluntad queda dominada por apetitos, pasiones y deseos carnales. Bien, esa es la reversión de este proceso. El punto es, amados hermanos, que no hay nadie en esta tierra que pueda decir yo nunca he pecado. La prueba categórica de eso es la existencia de la muerte. Y a eso apela el apóstol Pablo para confirmarlo. Aún antes que se diese la ley en el Sinaí, la muerte confirmaba la existencia del pecado. Y en consecuencia, todos somos pecadores. Bien, versículo 15. Pero esta partecita del 14, el cual Adán es figura del que había de venir. Pablo quiere ahora hacer un paralelismo, una analogía entre la salvación de Cristo y la condenación atraída por Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bien, aquí empieza el apóstol Pablo a hacer su analogía. Adán, nuestro primer padre, introdujo el problema de la soberanía humana, de la independencia de Dios que acarrea como consecuencia el pecado, la separación de Dios, la separación de la fuente de vida y como resultado de esa separación de la fuente de vida, la muerte. Ello se contrasta con lo que Cristo trae. Cristo nos reconcilia con Dios y en esa reconciliación venimos a recuperar lo que Adán perdió, la justicia. Y al recuperar la justicia, regalo de Cristo, obrada por Cristo, la salvación por Cristo. Acuérdense, el pecado es justicia. Quiero decir, la justificación es el perdón del pecado. Esta es la obra de Cristo. Ello es lo que nos lleva a un nuevo sitial. Entonces, ¿qué trajo Adán? ¿Qué trajo Jesús? Es la proyección del apóstol. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Interesante. El don de la gracia se exalta como magnífico, glorioso, a causa de el pecado fue algo grave, pero esa gracia salvadora excede la gravedad del pecado porque trae una salvación completa y perfecta. Y si el hundimiento fue grave, profundo, la salvación y la restauración se exalta como lo más glorioso, lo más grandioso del universo. Versículo 16. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado,
para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya lo hemos mencionado. Queda claro que el don de Cristo supersede, excede, se coloca por encima de el pecado. En otras palabras, es más que suficiente, es completo, perfecto, total el don que va más allá de todo lo que pueda alcanzar el pecado. En otras palabras, la medicina es suficiente, es completa y es perfecta. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El apóstol insiste en este paralelismo que está trazado. Algunos quieren señalar, bueno, como Adán pecó, entonces todos pecamos en Adán, así en Cristo todos somos justificados. Suena bonito. Ok, en Adán todos pecaron, todos fueron condenados. En Cristo todos son justificados, todos serían salvos. Pero hay un problema. La salvación requiere de tu aceptación. Si tú no aceptas esa salvación, no es posible. El paralelismo no encaja aquí porque, al igual que lo del pecado, el pecado es una decisión personal. Si bien nacemos proclives, inclinados a lo malo, es nuestra decisión. Y esa decisión nos hace responsables moralmente ante el universo. Por eso el juicio, para dar cuenta de nuestras decisiones. Y luego, igualmente, la justificación. Nadie es justificado a menos que venga a los pies de Cristo de todo corazón. ¿En qué se cumple el paralelismo de manera perfecta? Adán pecó y cayó sobre él la condenación. Cristo muere por el pecador y quita esa condenación. O sea, un hombre pecó, trajo condenación. Uno murió por el hombre y quitó la condenación. Solo la condenación global. Pero el acto, la experiencia individual es otra cosa. Hablando como raza completa, Adán pecó y trajo condenación sobre toda la raza. Cristo muere por el hombre y quita esa condenación de toda la raza. Allí se cumple un paralelismo perfecto. Pero, noten ahora, para que esa justificación sea efectiva, esa salvación sea real en mi vida individual, personal, es necesario que yo vaya a los pies de Cristo. Esa es la parte que me corresponde. Todo lo que el hombre puede hacer, hermanos, la parte que puede hacer, la responsabilidad que tenemos individualmente es ir a los pies de Jesús, aceptar el regalo de Cristo, abrazar de corazón esa verdad, como Abraham, creer la promesa, aceptar la promesa, abrazarla de corazón, apropiarnos de ella. Esa es nuestra parte. Lo demás, Cristo dice, no te preocupes, yo me hago cargo de lo demás. Tú no tienes que pagar nada. Solo acepta el regalo. Tú no tienes que pagar penitencias. No tienes que hacer sacrificios, ni pagar ofrendas costosas. No, Cristo te regala el perdón cuando tú lo aceptas, por fe, como Abraham. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es lo que acabo de decir. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Noten bien, en forma global,
Cristo quitó de sobre Adán, que era la especie humana, la raza humana de sus días, en su tiempo. Adán y Eva eran los dos únicos especímenes vivientes de la familia humana. Cristo, al quitar de sobre ellos la condenación, quita la condenación de la raza humana. Es la realidad. Pero nosotros hacemos efectiva esa salvación a través del arrepentimiento. Versículo 19. Porque si, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo insiste que todos, judíos y gentiles, necesitamos indefectiblemente de la gracia salvadora de Cristo, porque todos hemos pecado. Toda la especie humana pecó. Pecó Adán, nuestro primer padre. Y nosotros hemos repetido generación tras generación el pecado de Adán. Hemos elegido nuestros propios caminos, hemos decidido hacer nuestra voluntad y la consecuencia es que no hay justo ni aun uno. Pablo refuerza esa idea cuando ya estudiamos el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, para demostrar que la muerte es la evidencia de que el pecado existe y que no hay nadie que pueda decir yo nunca he pecado. Por eso dice el apóstol Juan en primera de Juan, en su primera epístola, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Veamos ese texto del apóstol Juan. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuidado con estas grandes verdades porque puede tomarse de manera equivocada. La manera equivocada es la del fariseo. Yo no tengo pecado. He guardado la ley, cumplo la ley, no tengo pecado, no necesito la justificación de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo trata de hacer entender a todos. Nadie puede decir eso. La muerte es la prueba inequívoca de que todos hemos pecado porque todos morimos. Eso es lo que él quiere enfatizar. Pero eso no significa que el pecado sea inevitable y que no tenga una solución en nuestras vidas. Y es el otro punto. Y el mismo apóstol se encarga de aclarar ese punto. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Un momento. Aquí primero me dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos mentirosos. Y luego aquí me dice que podemos vivir sin pecado. Las dos cosas son totalmente ciertas, reales. Una es la condición del ser humano como rebelde, el ser humano natural, el ser humano sin haber nacido de nuevo, el ser incircunciso de corazón, el Abraham antes de aquella noche de su experiencia de fe. En ese momento, antes de ese instante, todos somos culpables. No hay nadie sin excepción que pueda decir yo nunca he cometido un pecado. Pero cuando venimos a Cristo, acuérdense, la justificación de Cristo completa, perfecta, total,
me deja sin mancha, sin culpa, sin condenación. Y a partir de ese momento comienza una nueva vida, la vida de la nueva criatura, y esta nueva criatura puede vivir sin pecado. Por eso dice, el que permanece en Él, el que permanece en Cristo, vive en Cristo, permanece unido a Jesús. Y el versículo 9 profundiza sobre esa realidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, Cristo Jesús, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es sumamente importante. No puede pecar porque Cristo, la simiente de vida, el poder celestial, el todopoderoso Jesucristo está en tu corazón y tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, tu carácter están en armonía con el cielo porque ya no vives tú, Cristo vive en ti. Por eso no pecas. Pero si te desconectas de Cristo, si te desconectas de la fuente de vida, de ese poder celestial, entonces ocurre lo que dice Mateo 12. El espíritu malo, el espíritu satánico, regresa a la casa y la encuentra barrida, adornada y dice, wow, esto está lindo. ¿Y qué hace? Se busca otros 7 espíritus peores que él y hacen fiesta en aquella casa. Sabemos lo que eso significa. Ello implica que el hecho de haber conocido a Jesús, el hecho de vivir hoy una vida nueva, de vivir hoy una vida santa, sin pecado, no garantiza que mañana yo no me desvíe. Porque tienes libre albedrío. Tú puedes elegir a conciencia otro camino. Adán eligió en su perfección otro camino. Lucifer eligió en su perfección otro camino. Y los ángeles que acompañaron a Luzbel en su perfección eligieron también otro camino. Libre albedrío. No existe predestinación. Eso es lo que la Biblia nos plantea. Bien, el paralelismo que viene planteando el apóstol Pablo aquí es simplemente para señalar 2 cosas. Indefectiblemente todos los seres humanos necesitamos de la salvación de Cristo. No hay nadie que pueda justificarse ante Dios como justo porque la muerte señala que tú has pecado en algún momento de tu vida. Bien, que Cristo sí quitó el pecado del mundo con su sacrificio, amén. Pero para ser válida esa salvación en nosotros, en tu individualidad, debes vivir la experiencia de Abraham, ser justificado por la fe. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es interesante. La ley se introdujo para darle mayor relevancia, mayor significado, mayor amplitud a lo que significa la acción opuesta a la voluntad de Dios. Es decir, para que nadie diga, bueno, hay mentiritas blancas, eso no es tan malo. Yo puedo hacer esto, eso no es tan malo. Yo puedo tener 2 mujeres, eso no es tan malo. Yo puedo sacar algún provecho y yo puedo quedarme con los diezmos alguna vez, eso no es tan malo. Cuidado con eso. La ley de Dios hace que estas acciones, que para algunos no son tan malas, entonces, a la luz de ese entendimiento, se ven en su verdadero significado. Por lo siguiente, por lo que el hombre dice, eso no es tan malo. Acuérdense, las palabras de Jesús, la ley amplía
La ley profundiza, la ley hace ver la realidad del pecado. Las palabras de Jesús: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y el que se roba $1 es tan culpable como el que se roba $1.000.000. Porque no es la magnitud del acto lo grave del pecado, es el motivo que origina la acción. Por eso la ley juzga no solo la acción, sino el motivo que induce a esa acción. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ante esta realidad, ante lo grave, lo exacerbado de los actos humanos, hechos abiertos de esa forma por la ley de Dios, en su magnitud de pecado, de iniquidad, de perversión, hay algo que se eleva por encima de todo eso, que se sobrepone por encima y más allá de lo grave del pecado: la gracia salvadora de Cristo. Es lo que el apóstol quiere ahondar, dejar claro. No importa lo enorme de tu culpa, no importa lo grave de tu pecado, no importa que la ley te hunda y te señale como lo más vil, lo más perverso del mundo, que no tienes ninguna posibilidad de salvación por ti mismo. No importa que te sientas hundido en tu miseria. La gracia de Cristo se sobrepone a toda esa condenación. Va más allá del alcance de tu iniquidad. Va más allá de lo profundo de tu corrupción. Y te alcanza la gracia de Cristo allá en lo hondo del fango de tu pecado. Hasta allá te alcanza la gracia de Cristo. Hasta lo más negro de tu iniquidad, hasta allá llega la mano de Cristo para rescatarte, porque Jesús te ama. Por eso Pablo insiste: sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, donde abundó la condenación, donde la condenación fue total y completa, la gracia de Cristo fue mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más completa, porque de allí te rescató, de allí te salvó, de allí te rescata y te salva eternamente. Esta es la gran verdad que expone el apóstol Pablo. No hay justo ni aun uno. No hay ninguno que pueda decir: yo no he pecado. La muerte confirma ese hecho. Pero no te preocupes. Cristo, con su gracia, tiene solución para tu problema. Cristo tiene solución para tu caso. Tú no estás excluido de esta salvación. No estás ajeno a esta gracia, porque Jesús te ama con un amor que va más allá de la condenación de tu pecado, con un amor más profundo que las más negras tinieblas de tu vida espiritual. Y hasta allá te alcanza ese amor. Hasta allá llega esa gracia salvadora. Acéptala hoy, porque Jesús te ama. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia por el amor salvador de Jesucristo. Que esa experiencia sea tu experiencia. Que puedas sentir ese rescate completo, total, que te hace limpio, que te hace nueva criatura, que te levanta, que te ilumina, que te levanta del fango y te llena de luz, que te quita la miseria de tu culpa y te llena del gozo sublime de la salvación eterna. Que el Señor nos bendiga para vivir en esa luz. Que el Señor nos bendiga para experimentar ese gozo de salvación. Amén. Vamos, para concluir, a elevar nuestros corazones a Dios en oración. Eterno Dios de los cielos, una vez más volvemos ante ti con corazones profundamente agradecidos por tal amor, porque sabemos que nuestra miseria es muy grande. Sabemos que el fango de nuestro pecado es
corrupto, sucio, vil. Sabemos que las tinieblas que nos han envuelto son densas y profundas, pero sabemos también, por lo que hemos estudiado hoy, que hasta allí nos alcanza tu gracia, que hasta allí nos alcanza tu amor y tu rescate salvador llega más allá de nuestra culpa. Gracias, Señor Jesús, por tal salvación. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por tal amor. Donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia para salvarnos. Bendito sea, Señor, y gracias por tal amor. Bendícenos en esta noche, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Quiera el Señor bendecirnos con esa gracia celestial, con su Espíritu, con su amor cada día. Y mañana les espero a esta misma hora para continuar este recorrido maravilloso. El Señor os bendiga ricamente. Amén.